experiencias, miedos, desafíos, expectativas, aprendizajes. todo lo que tú y yo vivimos como migrantes. Escúchalo aquí en este podcast. Esto es Hulan You En London. Hola amigos, yo soy Juliana y yo soy Juliana y esto es Hulan You. En London. Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada. Estamos muy emocionadas. Esta es la segunda vez que grabamos con un guest y estamos... ¡Qué nervios! Sí, esto es muy nuevo para nosotros. Esto es muy nuevo. Bueno, es un día caluroso en Londres, está haciendo demasiado calor. Yo me estoy disfrutando mucho el verano. Y nada, felices de estar acá, felices de que nos estés escuchando una nueva vez, amigo, amiga, el que esté en los audífonos de este podcast, de este episodio. Y bueno, nada, amiga, cuéntanos un poquito más de a quién tenemos el día de hoy aquí al lado de nosotros. Bueno, sí, estoy muy emocionada de tener una invitada a nuestro podcast, en este proyecto que estamos trabajando con mucho amor. Tenemos una invitada muy especial. Muy especial. Ella es Luisa Boada. Y quiero decir algo. Voy a presentarla como más me encantó presentar. Como más me encantó su forma. Y es Luisa Boada, Doctora Perra. Ella es DJ, amiga. Ella es DJ. Pero migrante, colombiana, 8 años y medio más o menos en Londres, psicóloga clínica, doctorado en Humanidades de la Salud, con su foco de investigación en intersecciones entre arte y salud. Hola Luisa. Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme, me siento muy feliz, su proyecto me encanta además, entonces estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, charlando, hablando de lo que nos interesa, de lo que nos gusta y lo que es importante para nosotras. Muchísimas gracias, Luisa, por tu tiempo, por estar acá. Cuéntanos un poquito más de ti, ¿por qué? Doctora Perra. Exacto, Estoy súper curiosa, quiero saberlo ya. Queremos saberlo. Bueno, ese nombre tiene dos fuentes, dos orígenes. Okay. El primero es una anécdota de un momento, digamos, de la vida, y el otro es un tema mucho más pensado, más político, como que tiene un sentido un poquito más, tiene un trasfondo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, la anécdota es que yo estaba entregando mi tesis doctoral, la entregué y obviamente eso fue fiesta en la casa. Yo hice fiesta, porque ¿cómo así? ¿Cómo uno no hace fiesta? O sea, yo hice fiestas cada vez que hacía algo, que pasaba algo importante en ese doctorado, porque es que fue tan largo y tan duro que fue como, bueno, voy a hacer fiesta. Pero esta fue importante porque fue ya la entrega de la tesis, claro, ¿no? Entonces fue el documento ya culminado, pum. Entonces yo hice una fiesta en la casa, hice patacones, ¿no? Mejor dicho. Y en un la momento casa por la ventana. Boté la casa por la ventana por primera vez, porque hubo más. Pero esa primera vez fue súper importante, fue como, ya lo logré. Y en esa fiesta, bueno, estaba con un montón de amigos, amigas, amigues, y alguien, no me acuerdo quién, dijo, salud por la doctora Boada o algo así. Y yo, ay, no, qué pereza que me digan así, no, ¿qué es eso tan formal? A mí díganme doctor Perra. Y todo el mundo se murió de la risa, obviamente. Y entonces, bueno, por doctor Perra, salud. Y ahí, bueno, ya como que siguió el chiste, ¿no? Siguió el chiste y entonces a veces mucha gente que fue a esa fiesta me decía como, ¿y cómo está doctor Perra? Y era del chiste, ¿no? Digamos que ese fue como el origen espontáneo del nombre. Uh-huh. Ya después como que yo a veces también, pues muy controversialmente me refería a gente como, hola perras, o sea, yo llegaba a la oficina y entonces claro, pues la gente reacciona como, ¿qué es esto? Porque me está diciendo perra, pero es chistoso, entonces la gente se ríe, reacciona raro y yo ahí empecé a pensar como, pero es que claro, es que el sentido de la palabra perra es tenaz, es un tema súper, pues que tiene un asunto de género muy, muy particular, porque digamos, pues en términos generales, tú ves a un hombre que es perro y le dice perro y entonces es el duro, ¿no? Como que no hay una connotación de como despectiva no, es como a esa referencia, mientras que la mujer perra, la perra es tenaz, es como esa perra, todo es súper despectivo y además tiene una connotación como de
minimizar el valor o de quitarle valor a que las mujeres hagan lo que sea con su cuerpo, con su sexualidad, con sus formas de ser, con sus formas de vestir, con sus formas... Y entonces es como, no, pues ¿qué me importa? Entonces yo sí soy perra. Y obviamente eso a mí me ha parecido controversial también. Es que está espectacular. Sí, entonces yo también he tenido como momentos donde me he cuestionado mucho, como he tenido crisis, yo creo que con Tali una vez lo hablamos, yo me acuerdo que Juliana, bueno, perdón, porque Juliana, Tali, Juliana, yo le digo Tali, Tali. Para quienes no saben, Ella está. ella es Tali para mí. Tali Juliana. Em, yo me acuerdo que una vez incluso le conté a Tali como es que yo no sé si cambiarme el nombre de DJ porque es que me está pareciendo difícil de manejar. No sé si, por ejemplo, si algún paciente a mí me encuentra como en esa parte de mi vida, yo no sé cómo me sentiría. Bueno, mejor dicho, como que se me empezó a Wow. volver... Y llegan a esta, ¿qué? Exacto, pero asimismo yo sé que eso produce en muchas personas. O sea, yo le conté a mi mamá, por ejemplo, mi nombre de DJ, ay, mi amorcito, ¿qué es ese nombre tan feo? Pero también le dio risa, ¿no? Como que... Sí, sí, sí. entonces yo creo que igual también ese juego ya me he ido como acomodando un poquito y apropiando del juego entre que es controversial, que es incómodo. Y justamente por eso me parece un nombre interesante, pero claro, muchas veces está atravesado como, pues es que a mí me da pena, me da vergüenza. Claro, el eh, peso que tienen las palabras, ¿no? Como el exacto, significado cultural que se le exacto. puede dar a una palabra que puede hacerlo uno sentir hasta dudoso de uno mismo. Literal, Y literal, culpable también. exacto. Bueno, conectando ahí, chicos y chicas, los y las que nos están escuchando en estos momentos, para conectar, porque se estarán preguntando de qué van a hablar ¿De qué estas van a tres hablar? mujeres, Estas perras. estas perras hoy. Estas perras que van a hablar hoy. Pues les cuento, el tema de hoy que surgió de una conversación en un almuerzo en la oficina, porque bueno, para los que no saben, que obviamente no saben, Para los que no saben, no eh, saben. la doctora Perra Luisa y yo trabajábamos juntas. Ella y yo trabajamos juntas, bueno, en donde yo trabajo, una organización, X, no puedo dar muchos detalles, pero bueno, trabajamos juntas y en la hora de un almuerzo estábamos hablando así como de temas súper, hiper, mega deep que siempre se hablan en esa oficina a la hora del almuerzo, que aparte la hora del almuerzo es bendita. Total. Y estábamos hablando, yo me acuerdo que estábamos con Mayra estaba hablando algo sobre los problemas de identidad en la migración, y yo les estaba contando que tenía un podcast, que hablábamos de migrantes, y Luisa sí, el guilt y el shame por las barreras de las lenguas y por muchas otras cosas, y yo así como, Luisa, ¿no quieres venir a hablar a mi podcast? Así, claro, entonces, enos aquí. Entonces, chicos y chicas, el tema de hoy va a ser pena y culpa, vergüenza y culpa como migrantes, que esto es un tema que muchos dirán como más o menos, que por lo menos esto me pasa a mí, como que más o menos entiendo la idea, pero no entiendo el trasfondo de muchas cosas, como hay cosas que vivimos que no nos damos cuenta, hay momentos en donde sentimos vergüenza, culpa, como migrantes, en una cultura nueva, en un país nuevo, en una ciudad nueva, que no es la nuestra, y no nos damos cuenta y no sabemos reconocerlo, no sabemos ponerlo en palabras. Entonces, estamos Juli y yo aquí para aprender el día de hoy. Sí, nos encantaría, Luis, bueno, que nos instruyas en esto, porque cuando Juliana me comentó sobre la culpabilidad y la venganza como migrantes, a mí se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza. Y una de las cosas que se me vino a la cabeza y que sigue todavía como ahí es en qué momento yo lo he hecho sin darme cuenta, en qué momento yo me he sentido con vergüenza y he dejado pasar, ¿sabes? O me he sentido con culpa y he dejado pasar, porque son cosas que como migrantes pues andamos, ya tenemos muchas cosas que gestionar, la adaptación, el idioma, la comida, el clima y muchas cosas más, como para encima de todo agregarle otras dos cositas y es como Que no gestionar. son cualquier cosa, ¿no? Exacto, a eso iba, que no son cualquier cosa, que no es para poner en una balanza, este es más, este es menos, no, es como lo quiero ver. Entonces, nada, Luis, sin más preámbulos, danos, instruyenos a nosotras y a nuestros escuchas, qué es la culpabilidad y qué es la vergüenza como migrante. Ujú. Bueno, primero que todo, en Colombia, para quienes no son de nuestro contexto,
le decimos pena a la vergüenza, muy distinto a otros contextos. Es solamente la aclaración porque seguro se nos va a salir que a mí me da pena esto, que aquello. Entonces, para que entiendan, la palabra pena en Colombia, particularmente en Ecuador creo que también, se significa vergüenza. La segunda cosa es, bueno, yo creo que parte de mi trayectoria profesional es más que todo una cruzada, una pelea de cambiar un poquito el discurso de que yo tengo el poder del conocimiento y otras personas no, ¿no? Esa es como la premisa de la academia, la premisa de, de la experticia de los temas y finalmente pues estamos hablando de algo que nos atraviesa a las tres, así que Ujú. yo no las voy a instruir, sino Vale. vamos a conversar y yo también espero aprender mucho de ustedes, estoy segura que también. Linda. Pero Bueno, me pero parece hay, lindo decirlo, no solo por regañarlas, sino no, en verdad me parece importante porque son discursos que muchas veces configuran conversaciones que hacen daño, ¿no? es verdad. No, pero yo Que siento hacen que como relaciones de poder raras. hay algo que es un facto y es que de pronto tú nos puedes ayudar a vocalizar de Claro, pronto esto, a no, es que ponerlo la en conversa, palabras. mijita, aquí estamos, qué Ay, delicia. vamos a echar es lengua el día de Exacto, qué delicia, qué delicia. Bueno, y la otra cosa, digamos, ya entrando en materia, es que la culpa y la vergüenza, pues por supuesto son emociones muy primitivas, muy primarias, después hablamos un poquito de eso, em, y pues atraviesan sí o sí la experiencia migrante como la experiencia humana en general, ¿no? Pero enmarcado, eso es lo que me parece lindo hablar hoy, enmarcado en la experiencia migrante, cómo se ven estas dos emociones, ¿no? Y cómo difieren. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre estas dos, más allá de cómo se manifieste o de cómo lo sienta cada persona, porque pues obviamente son experiencias subjetivas o el sentido que se les da a esas sensaciones son subjetivas, es que la vergüenza es como una sensación inadecuación, ¿cómo se dice eso en español? Como de ser inadecuado, de sentirse inadecuada globalmente. Mientras que la culpa, yo siento que es algo mucho más focalizado, es como yo hice esto mal, mientras que la vergüenza es yo estoy mal. Sí, o sea, es mucho más existencial, como yo soy esto que no funciona acá, Que no encajan. pero es global, entonces es muy tenaz porque es súper silenciosa, no se habla mucho porque tampoco se ha escrito mucho de eso, bueno, sí se ha escrito, pero como que no sé, es más difícil de concretar, yo siento, esto también obviamente es mi perspectiva, mientras que la culpa es mucho más concreta, como, es que tú te robaste esto y eso está mal, ¿no? Eso es, pero ambos sentimientos, ambas emociones tienen una base fundamental que tiene que ver con los estándares sociales, ¿sí? Y ese es el tema en común entre esas dos, por eso es que van súper entrelazadas y muchas veces yo cuando siento culpa siento vergüenza también, viceversa, o a veces solo siento vergüenza o a veces solo siento culpa, ¿sí? Pero están súper, súper entrelazadas porque tiene que ver con el sistema de valores, tanto que internalizamos desde pequeños en nuestros contextos o en las exposiciones de las nuevas contextos, que es ¿Qué es lo de lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Como cuando llegamos a un nuevo contexto, cómo nuestro sistema de valores se ve puesto a prueba y cómo nosotros reaccionamos con eso y cómo nos sentimos, ¿no? Y hay mucha vergüenza y mucha culpa, sobre todo vergüenza, yo siento que es como la principal, porque nos sentimos inadecuadas todo el tiempo. ¿Y cómo se ve, por ejemplo, un migrante con culpa y con vergüenza? Uf. Bueno, yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Tienen algún recuerdo? Yo creo que lo hablamos también antes cuando estábamos preparando este episodio. ¿Cuál es su primer recuerdo de sentirse muy inadecuadas acá? Como, uy, Yo creo que esa anécdota que les estaba contando hace un ratito, que la voy a repetir perfecto. rápidamente,
Cuando yo llegué aquí a este país, por ejemplo, amiga, llevaba una semana acá, literalmente una semana, yo no hablaba inglés, yo no entendía cuáles eran las normas sociales, yo no entendía qué estaba bien y qué estaba mal, cuáles eran como las unspoken rules cultural y socialmente. Y una prima me lleva a un pub con todos sus amigos súper ingleses y británicos, con los que ella creció porque ya nació aquí. Y ella me llevó que para empezar a ponerme a socializar. Y yo así como, bueno, camine. Bueno, llegamos era un pub, era como un barcito, y todos estaban ya. Ella y yo habíamos llegado como un par de minutos tarde, aparte que acá son súper puntuales, comenzando con eso. Y yo iba a empezar a darle pico y abrazo a todo el mundo. Y yo vi que ella dijo hola y se sentó. Un clásico de la provincia. Exacto. Yo así toda por allá, toda pueblerina, venga mi amor, yo le doy un pico. No. Y entonces yo vi que ella se sentó y yo, bueno, pues me siento porque me imagino que por lo que llegamos tarde, pues ya no hay pico y ya no hay abrazo. Entonces yo me senté cuando al rato llegó otro chico más al grupo y yo dije, este también llegó tarde. Y entonces él dijo, hola, no sé qué, no sé cuánto, si él pasó por mi ladito y yo me paré y yo, ¿qué hubo, mi amor? Y le pegué su pico y le di su abrazo. Todo el mundo se me quedó mirándome en esa mesa como, usted, ¿qué acaba de hacer? Usted, y el chico también se quedó así como, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? El chico se quedó así tieso. Qué angustia. Y entonces yo entendí que algo malo pasó. O sea, yo quedé así como, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? En mi cabeza yo no entendía que era porque le había dado un abrazo y un pico, porque aquí la gente no se toca, ni siquiera, o sea, ni siquiera cuando son amigos se tocan a veces, mucho menos una persona que ni conoces ni te le sabes el nombre. No, claro. Sí, es tenaz. Y yo supe que algo pasó ahí, yo me sentí mal porque todo el mundo quedó así, se quedó mirándome como esta niña tan rara, ¿qué le pasa? Ay, que no, aparte que yo no hablaba nada de inglés, Qué ellos no pena, hablaban nada de sí. español. Yo me sentí como un culo, o sea, tanto así que hasta el día de hoy yo me acuerdo exactamente yo dónde estaba sentada, cómo se veía el lugar, cómo me veía yo, cómo estaba vestida, o sea, yo me acuerdo absolutamente todo. Entonces yo siento que en ese momento, por eso yo no lo sabía poner en palabras, yo no sabía yo qué estaba sintiendo, porque aparte yo he sentido vergüenza y culpa antes en mi vida, pero esta era una culpa y una vergüenza nueva, Diferente. ¿sabes? Se sentía Y en diferente. inglés, además. Y en inglés, que no era lo mismo. Sí, exacto. Bueno, ahí va una anécdota, como en un Exacto. momento en donde yo no supe poner en palabras lo que yo estaba sintiendo, pero me estaba sintiendo mal y no sabía tampoco por qué. Exacto, exacto. Entonces ahí entran los estándares Exacto. culturales. ¿Y tú, Juli, tienes alguna anécdota que te acuerdes en este momento? Yo creo que una, y todavía sigue siendo hasta el sol de hoy. Llevo ya casi 4 años en Londres y el tema del idioma sigue siendo muy, muy heavy para mí. Sigue siendo bastante complicado también por el tema de la pronunciación, ¿sabes? Hay muchas palabras que yo digo, a mí esa vaina no me va a salir como es. Claro. A mí esa lengua no se me va a poner donde tiene que estar, Total. ni en el diente, ni arriba, ni ahora la garganta, o sea, no. Entonces, con mi pareja lo hablo mucho y le digo, si tú entendiste, si hay una comunicación, yo creo que ya nos estamos comunicando, o sea que ya está ok. Pero sigue habiendo eso, con personas afuera, con el trabajo, con otros amigos, con personas habla inglesa, que digo, pucha, me da vergüenza hablar o no quiero, o quiero evitar decir esa palabra, o la digo y luego no me entienden y como que dijiste y tengo que repetir, la vuelvo a decir mal. Entonces siento yo que con el tema del idioma sigue siendo así. Total. Y bueno, digamos que eso pasa. Sí, sí. Yo creo que uno de mis grandes temas cuando llegué también fue el idioma. Yo no hablaba bien inglés, me vine a hacer que es que una maestría. Ay, no. Y eso era como que yo tenía alguna pregunta en clase, oigan, y era, primero mientras lo que me demoraba formulando la pregunta, Ay, ya sí. estaban en otro tema, o sea, 200 años después, y era como, ay, no, pues yo ya no voy a preguntar porque pues ya cambiaron el tema y me da mucha pena, entonces levantar la mano y además hablarlo mal porque seguro voy a decir la frase gramaticalmente pésima, que eso también es una cosa como una expectativa que yo creo que viene de una cosa más colonial, o sea, ya súper histórica y es como la sensación de ser, de la subordinación, ¿no? O sea, porque nosotras tenemos que hablar perfecto inglés o pues el idioma del país al que vamos, que normalmente es un país europeo, un país del norte, digamos, y porque tenemos que como que cumplir
cumplir con unos estándares que al final son impuestos, bueno, por nosotras mismas, pero en realidad son impuestos como generacionalmente como por una expectativa social de nuestros contextos que quiere ser como el norte global, ¿no? Eso es un poco como la falacia colonial, le llamo yo. Es como usted tiene que ser como nosotros porque nosotros somos mejores, ¿no? Esa es la idea. Y eso lo tenemos, mejor dicho, metido hasta el tuétano, ¿sí? Es como una enfermedad, para mí es como una Literal. enfermedad. Todo el tiempo estás corriendo tras estar en ese estándar, Exacto, básicamente. exacto. Entonces, no hablar perfecto, el tema del idioma es súper buen ejemplo, sobre todo en el contexto de la migración, porque yo porque tengo que hablar perfecto, un idioma que además pues no es mi primera lengua, estoy igual comunicándome relativamente bien, obviamente también pues hay factores de personalidad que influyen, bueno, eso es mucho más complejo de lo que lo estamos hablando ahorita para destilar como el tema específico, pero pues también hay temas de género, hay temas de como de contexto, de clase, bueno, ¿no? Como que todas las interseccionalidades de la experiencia humana están también permeando todas estas ideas, pero yo creo que ese tema del idioma es particularmente esa falacia colonial, ¿no? Que es como la expectativa que tenemos que ser como ellos, ¿no? Como yo tengo que verme o funcionar o... Y no es tanto, hay un componente adaptativo, claro, pues si uno va a un sitio nuevo, o sea, incluso en nuestros mismos contextos, si yo voy a la casa de alguien, pues uno como que se adapta un poquito a lo que, A a lo la que está dinámica. pasando en la casa, ¿no? A las reglas de la casa. Ay, que yo me quito los zapatos porque me están pidiendo que me quite los zapatos. Todo el mundo se está quitando los zapatos, ¿no? Esas son como las convenciones, digamos, adaptativas. Y pues eso son no solamente un mecanismo de supervivencia, sino pues también eso es un comportamiento social, ¿no? Es prosocial, que yo creo que ahí está la raíz de esas dos anécdotas que ustedes están contando y que sobre todo el tema del idioma, pero cualquiera de esas anécdotas o las que hemos hablado antes también tiene mucho que ver como con la función de la vergüenza y la función de la culpa, que son, que son comportamientos prosociales. ¿Eso qué significa? Que hay una tendencia de los seres humanos, de los animales humanos, a estar en grupo. Y estar en grupo significa como yo Pertenecer. tengo, exacto, yo tengo que pertenecer a un grupo, a un clan o a lo que sea, y eso me va a ayudar no solo a sobrevivir, sino a sentirme Perteneciente. viva al final. O sea, es Sobrevivir. así de fundamental. Porque es que desde que nacemos somos muy dependientes, somos el único animal, ¿no? Como si lo miran evolutivamente, somos el único animal o de los únicos animales que depende muchísimo tiempo antes de poder independizarse o funcionar sola como entidad y sobrevivir sin necesitar a otra persona o a otras personas, ¿no? Entonces eso crea como unas fundaciones emocionales muy particulares que no ocurren en otros animales. ¿M? Porque somos muy dependientes. Entonces, si yo para sobrevivir necesito de otra persona, pues obviamente la forma como yo veo al otro, a un otro en abstracto, otra, lo que es como la persona que sea, obviamente es muy distinto a si fuéramos otro tipo de animales, ¿no? Que tenemos mucha más independencia de supervivencia. Entonces, estas emociones tienen normalmente una función prosocial para poder pertenecer, para poder estar en grupo, ¿no? Que eso es como el fundamento, digamos, como de la humanidad. ¿M? Sí. Entonces, estos comportamientos prosociales son la base tanto de la vergüenza como la culpa, porque ahí se establecen las normas sociales, se establecen como los estándares, y entonces si tú cumples o no cumples, ahí digamos es como un medidor, como, ay, yo no cumplí con estas normas, entonces mi grupo me está rechazando o me va a rechazar. Y ahí está el miedo, ¿no? Obviamente son emociones muy complejas que están atravesadas de otras emociones como miedo, bueno, y, y eso tiene que ver mucho con la empatía también, ¿no? O sea, la vergüenza y la empatía, digamos, son como las dos caras de la moneda. Ujú. Porque la vergüenza está como, es pensar que yo estoy defraudando a mi tribu
o a lo que yo pienso que es mi tribu, o las normas que yo pienso que son de mi tribu, porque también es una cosa muy interna, y sentirme un failure, como yo fallé con esto, y eso es como, imagínense, eso es existencialmente muy tenaz. Entonces, cuando migramos, nos estamos saliendo de nuestro propio contexto, de estándares sociales, de estándares, ¿no? Como lo que aprendimos, lo que ya sabemos navegar mal que bien, y nos estamos extrayendo de ahí para entrar a otro sistema que no conocemos. No, súper heavy. Entonces es muy denso, exacto. Sí, porque yo, por ejemplo, tengo un recuerdo y es, me siento culpable de haber dejado Colombia, ¿sabes? De haber salido. Pero luego hacía como una lista de todas las razones de peso por las cuales salí, ¿sabes? Y muchas veces me cuestionaba qué pensará mi familia que se quedó en Colombia. Entonces luego también decía, no, pero es que la migración de mi familia viene histórica. O sea, viene de que mi mamá migró, mi papá migró, y eso ya ha venido siendo muy replicado en nuestra familia, porque tengo tías que han migrado hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces digamos que siempre la justificación o lo que la familia dice es como, migramos para sobrevivir, migramos por un futuro mejor, siempre es como la frase que Sí. tengo en la cabeza de eso. Entonces, yo siento que mucha gente también, y he escuchado personas migrantes que aquí, bueno, en nuestras partes, que sienten esa culpabilidad de salir del país, ¿sabes? Como, como estoy defraudando, A mi como tribu. defraudé, ¿sabes? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué sentimos que defraudamos cuando considero yo que tenemos razones? Claro. Hay razones de peso, ¿por qué ponerlas? Ahora bien, también tengo este recuerdo de hablo otro idioma, entonces llego a Colombia y me dice, como usted ya habla inglés, como usted ya habla otro idioma, y pasa que en la cabeza y es, pucha, no, es que a veces ni siquiera recuerdo la palabra en español. Sí, eso es muy fuerte. ¿Sabes? Sí. Y, mírala, como ya está por allá, está Sí. hablando. Y yo, no, Ya se le olvidó hablar no, español, sí. Sí, no, tía, espera un momentico, es que no me acuerdo me cómo cruzan se los dice. cables. Exacto. Sí, exacto. Y pucha, no es porque uno sea que salió del país el día afuera, yo soy la mejor. Es que es como si empezáramos a una jerarquía en familia. Pero si hay una expectativa, yo siento, ¿no? Siempre hay una expectativa o un imaginario. O sea, lo que la gente se imagina en Colombia de lo que yo estoy haciendo es muy distinto. Exacto. Total, empieza también uno a cumplir estándares nuevos. Literal. Estándares nuevos con la gente de allá y con la gente de acá. Porque Exacto. tocando un poquito, que me interesó mucho lo que decías, es como tú estás cumpliendo estándares de grupos sociales en los que tú empiezas a involucrarte. Por ejemplo, en el nuevo país, nueva ciudad a la que tú llegas, porque incluso uno puede sufrir estos choques de la migración, culpa y vergüenza, incluso si tú migras dentro de tu mismo país. Me imagino, yo creo, no sé. Y pasa que tú empiezas a cumplir estándares de este grupo, pero entonces si por ejemplo, empezaste a conseguir amigos, no conoces cómo es la regla social de acá, entonces empiezas ese grupo, empiezas también a cumplir estándares de cómo se trabaja en este país, empiezas también a cumplir estándares de cómo se mueve la gente en este país, y luego estándares nuevos que te pone tu familia de donde tú vienes, conectando con lo que estaba diciendo Juli. Estándares nuevos, que tiene que ser un suceso, le tiene que ir bien, tiene que conseguir plata, tiene que lograr esto, casa, carro, finca, beca y perro, porque si no, entonces, y uno es esa vergüenza de, pero es que la realidad acá no es esa, y no sé, es como un mar de sentimientos. Total. Y que aparte, como lo que te decía yo ahorita, uno no sabe poner, yo no sabía, no sé, siento que hay muchas cosas que todavía no sé poner en palabras, porque no las tengo, no tengo el conocimiento, no tengo las palabras, tengo la experiencia, pero no las palabras. Y pasa que uno reprime, empieza a reprimir, y empieza a vivir con esa culpa y esa vergüenza interna. Total. Reprimida. Y eso se vuelve muy tóxico para uno mismo. Sí. Claro, porque entonces es como cómo sano lo que yo no sé o lo que no sé cómo poner en palabras. Total, total. O sea, yo creo que, bueno, para responder la pregunta de Juli, pues como estamos hablando yo creo que el temor fundamental es a la desconexión, ¿no?
como a quedarnos solas como fundamentalmente, existencialmente, o sea, si estamos solas no sobrevivimos. Y por eso es que el tema de lo social y de las conexiones, de la comunidad, por eso es tan importante y por eso ahorita está todo colapsado, yo siento. Pues obviamente estoy generalizando y yo creo que, bueno, esto es otro podcast entero, otros varios, esos temas, pero sí tiene que ver mucho con esa sensación de como, ¿será que yo le estoy fallando a estas personas que son mi tribu? Por las razones que sea. De pronto tú no te sientes bien. Yo allá muchas veces no me he sentido yo. Entonces también eso es uno de los motivos por los que decidí irme desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y ya después, pues ya ahora las cosas han cambiado, pero sí es un poco esa sensación de, ¿será que yo le estoy fallando a mi gente? Como, sí, yo sobreviví gracias a estas personas, a estos cuidadores primarios, a, ¿no? Mamás, papás, como les queramos llamar, y ahora yo me estoy yendo porque también pues hay una fantasía social, ¿no? Como familiar, sobre todo en nuestro país, es un tema, el tema de la familia, es como, ¿será que yo estoy traicionando, ¿no? A mi tribu, ¿no? A mi familia, toda la cosa, y bueno, eso es, yo creo que tiene que ver mucho con eso, como esa tensión. Y finalmente, pues lo que tanto la culpa como la vergüenza son todo el tiempo estar cuestionando como, ¿será que yo hice algo mal o será que yo estoy mal? Esa es la pregunta, digamos, principal. Y tiene una función muy chévere, porque cuando no existen estas emociones, que sí, digamos, en los casos que se llamarían en psicología de sociopatía, de, ¿no? Los psicópatas, todo esto, estos mecanismos están muy colapsados, están muy rotos. Entonces no hay empatía, como que no hay una manera de reflejar las necesidades emocionales de otra persona. Entonces son emociones súper importantes justamente para mantener una cohesión social y yo creo que ahí tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, Tal, y es que ese tema, o sea, la norma cultural, cuando hay vergüenza y cuando hay culpa, lo voy a poner en un extremo, es como que se colapsa. Entonces, claro, hay una parte de mí que colapsa momentáneamente, que es como yo hice algo mal y estoy defraudándome a mí misma y a mi tribu, o a mi tribu nueva, o a mi contexto nuevo, que además es tenaz, porque pues finalmente todo lo que estamos hablando es que estas emociones tienen una función fundacional de pertenecer, de ser parte de, y eso nos da un piso, como una sensación de estar de arraigo en algún sentido, ¿cierto? Y sentir que perdemos eso es muy tenaz y por eso muchos de los, por ejemplo, en psicología o en psicología clínica o en psiquiatría, muchos de los cuadros de ansiedad y depresión tienen muchísima vergüenza. Eso se trabaja muchísimo. En temas de abuso también, por ejemplo, que esa es como mi especialidad clínica, en temas de género, y sexualidad. Y eso hay muchísima vergüenza porque tanto en el abuso se colapsan muchísimo las conexiones, ¿no? Las conexiones personales, como conmigo misma, el valor personal se colapsa, pero también asimismo la forma como yo veo mis vínculos o como yo me relaciono con otras personas está completamente mediado con que Suficiente. yo no soy suficiente, exacto. Porque además vivimos en una cultura que es como que nada es suficiente. Sí. Porque es como el tema del capital, ¿no? Como el capitalismo rampante es todo el tiempo, como nunca estás consumiendo suficiente, nunca estás Y bella, suficientemente bella, nunca es nada good enough. y cuando tú sientes que estás llegando a ese suficiente, pum, otro estándar nuevo. Exacto. Y eso es como también la premisa del capital, ¿no? Como consume, 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 nunca vas a estar bien y aquí te vamos a tener enganchada, que eso es otro tema de otro podcast, otra vez. ¿Tú Pero sí está muy consideras, relacionado, ¿viste? tú consideras que, por ejemplo, la migración aquí en Londres, bueno, miremos únicamente la Ujú. población latina, que es relativamente nueva, digo nueva porque pues sí, hablamos de que masivamente por ahí unos, voy a decir esto, 10 años y puedo que esté equivocada.
Bueno, Depende de las olas, han habido varias yo no olas, sé pero sí, números, la verdad. hay Pero una ola que pasó como en los 80, que fue cuando la dictadura, una ola chilena, la dictadura de Pinochet, Que entre otras cosas, sí, entre otras exacto, cosas una ola de Inglaterra se violencia, involucró con... claro. Entonces, son muchos bueno, factores pero que yo como intersectan. para referirme un poco a la Pero es relativamente nueva, comunidad 30, 40 años por ahí, digámosle, que Sí, empezó sí, como, como colombiana. unas 2 generaciones, sí, unas dos 2, 3 generaciones. generaciones max. em, bueno, sí, pero bueno, digamos exactamente como la comunidad colombiana. Lo Ujú. digo porque, hablando de todo esto, digo como es importante revisar que una de las, que es lo que tú decías, Luisa, y es esa pertenencia a para poder sobrevivir. em, lo vemos mucho, por ejemplo, con la comunidad colombiana y es, yo me refugio en esta comunidad, entonces es muchísimo más fácil poder tener amigos que hablan español, por Ujú, ejemplo, o no sé, mi compatriota que también es ujú. colombiano, y se van creando estas comunidades porque entre nosotros nos podemos hacer más pasito, Exacto. ¿cierto? O no. O no, ¿O no? también. Sí, también puede ir para ambos lados, pero sí. Pero sí, Pero sí. yo creo que que hace que uno como individuo pueda también, también tratar de poder adaptarse al entorno nuevo que estás llegando sin sentirte que estás no solamente defraudando, pero es como, ay, me estoy saliendo un poco de aquí, de esta comunidad, para buscar también esa adaptación, ¿sabes? Sin sentir también esa culpa o esa vergüenza, ¿sabes? Como tratar de Ujú, estar ujú. aquí y allá, como buscar ese buen balance, Sí. ¿sabes? Pues yo creo que yo te voy a hablar más que desde un punto de vista profesional, es mi experiencia personal, que ha sido también como un trabajo pues muy íntimo, ¿no? Muy profundo dentro de mi proceso de migración. Y yo creo que igual funciona también, o sea, yo lo trabajo también con mis clientes, mis pacientes, mis clientes, lo que sea. Y yo creo que la forma de trabajarlo es buscar empatía, o sea, buscar redes que te vean donde tú puedas ser y estar tranquilamente ¿no? Sin esas relaciones de poder raras, sin esos juicios, sin cosas tan tóxicas. Eso yo obviamente sé que es mucho más fácil hablarlo y decirlo así en abstracto y rapidito que construirlo, pero siento que como priorizar eso es muy importante. Y la otra cosa es hablar. O sea, yo me acuerdo las primeras veces que, digamos, sí, yo era amiga de inglesas cuando recién llegué. Y era súper porque además yo quería aprender inglés, entonces pues como que tenía ese propósito y finalmente conecté con gente maravillosa, otra amiga de Estados Unidos que todavía somos amiguísimas, a veces viajamos, ella vive por allá en Chicago, pero no, como hay unas conexiones muy chéveres, pero yo me acuerdo una vez incluso lo hablé con una compañera del doctorado que es chilena, que no solo compañera, sino gran amiga, como ya parte de mi círculo así súper, súper sólido y siempre le hablamos como que es que yo cuando le cuento algo a alguna de mis amigas latinas que han tenido un proceso migratorio relativamente similar, yo no tengo que explicar muchas cosas. Yo no me siento gaslighteada. Yo no siento que me están cuestionando mi experiencia. Al revés, es como, uy, total, a mí me pasó el otro día y entonces eso, imagínate darle un lugar a esa experiencia, darle una voz y que yo también igual me estoy poniendo en una posición vulnerable de decir, puta, me sentí así. ¿No? El otro día me trató mal un señor en el supermercado y a ti, ¿qué te da? Tú te mueres de la angustia porque además es un hombre, ¿no? O sea, es que toda la configuración es tenaz. Llegas a la casa como, yo es que hablé mal inglés o lo dije mal, ¿no? El miedo que estabas diciendo, como que a mí a veces me da miedo también exponerme. Eso a mí me parece como empezar a abrirse esos espacios con personas en las que tú confías, con personas, eso ayuda a trabajar un montón como, ok, primero es una experiencia compartida y yo por eso creo que hablar de estas cosas, hacer estos podcasts me parece súper importante. O sea, mis proyectos son más a través de la música y como de las diásporas artísticas, pero esto tiene todo que ver con eso, ¿no? Porque es como yo estoy hablando de algo, lo mismo pasa con la perimenopausia, por ejemplo, que es una cosa que no se hablaba y a las mujeres les tocaba pasar esa vaina solas,
y ahorita por fin se está empezando a hablar de eso y hay como yo he sentido como un relief general, ¿no? Como es que yo no soy la única que le está pasando por todo esto, no soy la loca, todas sabían, pero que nadie hablaba. no soy la loca. Claro, porque es que pues el mundo obviamente es muy falocéntrico, ¿no? Entonces eso es una cosa muy tenaz, porque pues no se habla y no se puede hablar y entonces todas son las locas y bueno, pero eso es otro tema como ya más de género. Qué pena, yo a veces me voy porque me encanta cómo relacionar las cosas, pero tiene que Es que ver, todo intersecta, todo intersecta, todo está muy conectado. Pero sí siento que en términos de culpa y vergüenza tiene mucho que ver eh, buscar esos espacios donde poder hablar y darle como sentido a esa experiencia, lo que tú decías, como yo a veces no tengo ni palabras para explicar, pero solamente con contar la anécdota y sentir resonancia, Te ¿no? sientes aliviada, Ya es tranquila. como, no, es que mi experiencia sí tiene un lugar. y ahí sana un poco, ahí Y un ahí poco da va, lugar a la exacto, sanación también. exacto, exacto. Y ¿Qué eso es más, muy bonito. qué otros recursos tú consideras que que los migrantes podríamos hacer? Sí, yo creo que conecto también con esa pregunta porque, por ejemplo, yo llevo 6 años acá y al principio yo no conocía a nadie, porque claro, yo creo que eso ya lo he contado en episodios anteriores y era que el primer consejo que a mí me dieron, una tía que, gracias por el consejo, aprendí inglés muy bien, es no se junte con latinos porque no va a Claro. aprender inglés. Total. Entonces yo pasé los primeros 3 años de mi vida aquí sin conocer absolutamente a nadie porque no tenía cómo Mm, hacer amigos. O sea, con exacto. mi básico inglés de hi, how are you, Ay, tenaz. Sí. yo no hacía amigas. O sea, no hacía amigas, no hacía conexiones, no hacía esto y ahora se me dificulta. O sea, como que pasé esos 3 años como simplemente teniendo conversaciones muy pequeñas con la gente y tratando de forzarme y gente que no te iba a entender porque yo me acuerdo que mi círculo, yo trabajaba en una carnicería donde el cliente era inglés y esto, entonces que nunca te iban a entender, donde yo iba a estudiar en un colegio donde la mayoría de los chicos eran británicos, donde no iban a entenderme, donde yo era la única que no hablaba bien, donde yo era la única que le daba, como decías, te comparto tu experiencia en tu maestría, que le daba pena hacer las preguntas o que cuando las hacía mal, las hacía a destiempo. Entonces, yo siento que yo apenas estoy empezando a formar mi círculo, como mi network, como mi red de apoyo durante los últimos 2, 3 años. Cuando conocí a Juli, yo comencé a Ujú. crear mi red de apoyo. O sea, Juli es mi primera amiga en este país. Exacto. Bueno, y hay otra cosa, rapidísimo, paréntesis, y es que muchas personas, muchas de nosotras venimos a estudiar, ¿no? Entonces, claro, yo tenía dos amigas latinas, una peruana y una chilena, fantástico. Aprendí además chileno, que yo no sabía muy bien el dialecto, Ellos que tienen es- palabras muy y me particulares, me fascina encanta. además y todo, y me encantó aprender el vocabulario, el proceso de aprendizaje fue divino, súper enriquecedor, pero claro, se fueron. Yo me quedé más tiempo, no, la vida pasó así y entonces es como mi red, que ya tenía como mis pinitos de red, ¡pum! Se van. Pucha, eso es duro. Yo creo que es un tema que toma tiempo, la verdad. No creo que sea una cosa que tú llegas y empiezas a tener estos recursos. Hay gente que le va más fácil, también depende pues como de los recursos, de los privilegios, de todas esas cosas, como que puede haber más o menos infraestructura, pero normalmente, ¿no? Como el común del migrante colombiano o del migrante latino acá, yo creo que hay que pasar por eso lastimosamente, pero sí siento que hay una cosa que me hubiera gustado decirle a mí, yo pasaba a mí yo primíparo migrante y es fresca, como no importa si la embarras con el idioma, como no se dé tan duro, ¿no? Como que un poquito el tema de la vergüenza y de la culpa y pues yo sé que en ese momento seguramente yo no tenía las herramientas para poderme decir eso a mí misma y poder trabajarlo de la manera como lo he ido trabajando con el tiempo y lo que sea, pero tal vez sí ayuda como empezar a decirse, oye, no pasa nada. Y no pasa nada que tú tengas tus propias costumbres también, ¿no? O sea, yo hoy en día a mí qué me importa, y si no se me acuerdo una palabra en inglés, pues la digo en español y es como, no, es afro, y después lo describo. Claro, ahorita yo también tengo mucho más recurso lingüístico, ¿no? Que eso también ayuda como a sentirse uno más fresco navegando
la situación. Pero también es como, no, pues, no, el tema de la Navidad, por ejemplo, aquí lo celebran el 25, Yo lo allá el celebro el 24, 24. yo lo celebro el 24 también, y bueno, si hay celebración el 25 también, porque pues igual me gusta festear, entonces perfecto. Me No, viene se me bien, olvidó. me viene bien las dos celebraciones, Sí. pero claro, por ejemplo, yo al principio, mi primera Navidad acá fue con una amiga súper linda, inglesa, todo, me invitó porque yo estaba sola y me dijo, ay, no, ven a pasar en mi casa, y yo, ay, tan linda, y yo me puse la pinta el 24, ¿no? Y llegué el 20, porque me dijo, puedes venir Christmas Eve, que es el 24, y también el 25, entonces yo al final fue como, ok, súper, pues gracias, ¿no? Pues los dos días importantes. Eh, y, y yo llegué con qué pinta el 24, ¿no? Como con los regalitos, ya lista para abrir regalos, para, ¿no? Para toda No, la cosa. madre. Y en verdad tenía como un sándwich y un té y fuimos a ver una película y yo, ay, pero así celebran acá, tan raro. Pero bueno, no, pues yo estoy aquí, ¿no? Aprendiendo toda la cosa. Y de pronto, pero a mí me dio pena decir que Claro, era le que da yo una vergüenza. celebraba, o sea, yo al final sí le terminé diciendo, pero no le dije todo lo que implicó eso para mí, como esa experiencia específica. Aparte que uno dice no van a entender lo Exacto, que dices tú. Uno exacto, dice ellos que no van a entender exacto. completamente. Entonces yo me acuerdo que yo sí le dije como, no, nosotros celebramos el 24, entonces Merry Christmas, voy a llamar a mis papás, voy a llamar, ¿no? ¿Cómo Como le a mi... dices tú? Es que nosotros en Colombia sacamos La la olla. olla afuera, empezamos a hacer asado y eso, mejor dicho, tirar pólvora en la mitad de la calle con todo Total. el Y los 14 cañonazos navideños que hombre. me hablan. Tarararararara. Ay, sí. Sí, es verdad. Muy Entonces, difícil. claro, ¿no? Eso es toda una configuración muy distinta y claro, entonces pero eso es uno de los ejemplos que yo hoy en día, pues a mí qué me importa, es como, no, yo celebro el 24, también vengo el 25, a mí no me importa adaptarme, ¿no? Pero yo no creo que eso sea una cuestión de, pues yo creo que sí hay un tema de personalidad, porque por ejemplo mi hermana, yo le aprendo mucho a mi hermana porque ella tiene una personalidad muy extrovertida y muy abierta y ella llegó y no hablaba también inglés tampoco. Ella vino a hacer una maestría por un corto tiempo, un año. Y no, el día de su cumpleaños, ella vivía en Notting Hill con el actual esposo, pero entonces su novio. Y no, oigan, eso se armó el carnaval de Notting Hill volumen 2. Y ella me acuerdo que me llamaba y me decía, ay, yo no hablo inglés, Dios mío, todavía lo dice, pero es como igual, yo creo que a ella igual no le importaba comunicarse como fuera y le fue súper en la universidad, le fue, ¿no? Con 1000 amigos, Sí, eso va también mucho en la fue pucha personalidad. y eso yo creo que tiene mucho que ver, pero yo creo que yo también le aprendí mucho a mi hermana y pues a otras personas que son más así, como, ¿qué importa? Sí. Pues si no hablo, obviamente igual ella en otros contextos seguramente, pues ya le ha tocado entrevistas de trabajo y todo, y es como, ay, pero I don't speak English. Y entonces ahí es otra cosa, ¿no? Como que yo creo que ahí ya es el stretch pero en temas de socializaciones, yo me acuerdo que yo no tenía casi amigues cuando llegué, porque es que no era capaz de hablar. O sea, la Emily, esta gringa, yo creo que, yo no sé, porque es muy bella persona, pero yo creo que ahí uno conecta con esas personas y yo también sí creo ay, yo no sé, yo creo que hay que confiar porque siempre aparecen como angelitos o personitas, Absolutamente. personas muy bellas que como que lo apañan a uno y como que le ayudan a uno a enseñar a navegar la Es situación. verdad, eso es muy cierto. Sí, Pero como dices tú, es un es un proceso de proceso. cuando uno llega, uno se siente completamente extraño, entonces mientras tú coges como esa seguridad en ti mismo de listo, ya sé Exacto, moverme por esa ciudad, ya sé más o menos cómo se mueve la gente, exacto. cómo saluda a la gente, cómo las expresiones culturales, todo, como que tanto sí, que Sí, tanto no, o sea, como esto de un poquito de la adaptación prosocial, le dijiste, exacto. y de ahí ya tú dices, listo, ya puedo sacar esta seguridad mía y Ujú, empezar a que ujú, no me importe cumplir estos claro, estándares de estos países exacto, del norte global, exacto. porque antes de eso tú vienes, aparte que, por ejemplo, en mi caso yo nunca había emigrado a ningún otro lado, yo siempre había vivido en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo Ay, no, barrio, es que esos son unos entonces choques yo muy era... fuertes, claro. Exacto, entonces yo vivía cómoda así porque para mí todo era lo mismo, todo eso, entonces claro, yo Ujú, vengo acá y en mi cabeza es eh, que justamente me estoy leyendo un libro
donde Fanon habla mucho sobre el colonialismo como Internalizado. internalizado, de que sin nosotros saber, sin ponerlo en palabras, nosotros tenemos el mindset de cumplir estos Exacto. estándares de esta gente acá, es que yo no me veo así, es que yo no me he visto así, es que me tengo que hablar así, es que me tengo que Que mover es un así, poquito lo que hablábamos que al yo principio tengo de la subordinación, de Exacto. cumplir como, es que yo tengo que ser como ellos y no ellos como yo, o no o nadie como nadie, cada quien Cada como quien es. como es, exacto, sí. Exacto, de que no tenemos eso de cada quien como es, sino que Exacto. nosotras, eso de nosotras tenemos que ser Sí, y eso como es una ellos. herida colonial, una herida identitaria del colonialismo al final, y pues de todo lo que viene subsiguiente a eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Lisa, ya estamos entrando al final. Voy a hacerte la última pregunta, pero esto más que preguntas, como, eh, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué mensaje nos das desde tu experiencia como migrante? em, y que cargamos de pronto con esta culpa y con esta vergüenza. Y digo inconsciente porque, como te digo, muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cómo la piloteamos? ¿Qué recomiendas desde tu experiencia, lo que Sí, llevas como yo creo migrante? que no es un proceso fácil, como hemos dicho, es un proceso además muy subjetivo, ¿no? Como depende, yo creo que es más que todo como darle un lugar a eso, a nuestra subjetividad, a nuestra historia, a como nuestra historia de migración, nuestra propia narrativa de migración, porque es que igual la narrativa personal es también lo que determina mucho estos factores internalizados, ¿no? Así sean heridas coloniales o transgeneracionales o como las queramos llamar, las cargamos, ¿no? Y yo creo que como hacer un acto de conciencia, un acto como de cuidado también, ¿no? Como con nuestras propias narrativas y pararle bolas, o sea, yo por qué me estoy sintiendo avergonzada por esto, ¿no? Como tener una actitud un poquito más de buscadoras, Curioso. ¿no? Más curiosas, exacto, de nosotras mismas, de nuestra propia narrativa, de nuestro propio sentir, ¿sí? Y yo creo que darle lugares a eso es darle un lugar a esas experiencias es muy importante para poder pensarnos, para poder decir, ok, este es mi proceso, este está siendo mi proceso, este, em, esta es como mi función aquí, las razones por las que yo me vine, me duela o no me duela, porque obviamente eso nunca es nada perfecto o nada horrible, ¿no? Como que son complejidades, como darle lugar a eso, ¿no? A ese proceso nuestro. Y yo creo que como, como querer, como respetarnos ahí, porque yo creo que uno, justamente como se colapsan estos estándares y todos sentimos que no, pues que no valemos, ¿no? Es un poquito como que el valor personal se empieza a diluir en el nuevo contexto. Y yo creo que es un poquito como luchar contra eso y pues pensarnos también de maneras más decoloniales. Yo también Sí, creo que eso es súper absolutamente. importante. Así suene como muy abstracto, muy académico, yo creo que de verdad pensarnos en esas identificaciones, en esa como internalización, como yo, porque estoy pensando que ellos son mejores que yo. Eso es muy difícil de tramitar. Y yo creo que como sociedades, nuestras identidades tienen pues esas como fragilidades, ¿no? Que son rupturas y heridas, pues históricas, pero yo creo que también nosotras tenemos como la capacidad de gestionarlo en nuestra propia narrativa. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad como migrantes. Y también nosotras, digamos que ya llevamos más tiempito acá, pues también si hay alguien nuevo por ahí, como no, como también ser esa Fresca. voz, ¿no? Sí, o que necesita, si uno puede, porque pues Absoluto. obviamente a veces uno no puede, ¿no? Pero si uno tiene las posibilidades de ofrecer algo, pues también como para seguir haciendo esa comunidad o esas redes, como pues también como ser un poquito generosas en eso, con nosotras mismas y con otras. Súper lindo. Perfecto. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. Muchísimas Ay, gracias, gracias a de verdad. ustedes, qué felicidad de plan. Ojalá nos volvamos a encontrar Ay, Muchas claro gracias, que de sí, en un verdad. futuro con más temas, y digo vayan yo. a las fiesticas, claro. Sí, yo le tengo que Sí, pasar tengo si que ver. ella se toque. Tengo que Yo sí, ver. espérate, antes de que nos vayamos, yo vi una publicación que Ujú, me gustaría siento que es algo que podríamos compartir, ujú. sobre un proyecto que se llama El Junte. El Junte. Sí, el Junte es un proyecto que están haciendo.
están haciendo y somos 3 personas las que se nos ocurrió, una de ellas mi pareja, la otra una amiga, también las 3 DJs. Bueno, ellas 2 promotoras llevan mucha más trayectoria en el sector, pero es justamente un espacio para pensarnos nuestra latinidad, nuestra diáspora, sobre todo ha empezado en el gremio de las artes, de los promoters, porque nos estábamos pensando, bueno, porque justamente a veces hay personas que están tocando nuestra música o que están contratando personas que no somos nosotras. Y eso pues para empezar, ¿no? Porque también es como porque nosotras no tenemos nuestro propio festival, porque lo están haciendo pues personas inglesas y bueno, pues obviamente estamos acá y migramos acá y pues tiene que ver, pero porque no hay, porque no estamos nosotras también en ese board, en ese, ¿cómo se llama el board? En el gremio. No. Como en el, sí, como en los puestos, o en los puestos de alto rango. En las cosas como que son de nosotras. Como organizadores, en nuestros propios espacios. Entonces es pensarnos esa diáspora. Bueno, no, sí, eso y va a empezar en agosto. ¿En dónde puede la gente encontrar acerca del proyecto? Bueno, tenemos un Instagram que se llama El Junte UK, está todo en español y en portugués para que sea accesible para toda Latinoamérica. Súper lindo. En inglés también tenemos algunas cositas para las personas que ya son de segunda generación, segunda, tercera generación y que les cuesta más el español o el portugués. Y bueno, no, pues esperamos que igual también sea como un espacio, la verdad yo creo que está pensado más como un espacio para sanar justamente estas heridas, o sea, tiene que ver mucho con eso. Con sanar esas heridas, con también unirnos como diáspora, ¿no? Como comunidad y empezar a hacer como cosas más bonitas. Súper lindo. Bueno, amigas, amigos, ahí les dejamos el dato para que, siento que hay que inscribirse, ¿verdad? Para que se inscriban y participen, para que vayan y sigan la red social. Pero ahí en nuestro Instagram está toda la información. Exacto. Okay. Síganos en Instagram. Ajá. Y la otra cosa que, bueno, ya de una vez que estamos en Las Cuñas, pues tengo un show de radio con un amigo que es brasilero. Ay, no, córteme el portugués, mi amor, porque eso sí, qué pena. Habla portugués, qué pena, yo hablando de la herida colonial y vea, puta. Es un amigo brasilero, es como mi partner así en temas de promoción. Yo estoy residente en su proyecto que se llama Club Bodega. Y tenemos un show de radio que se llama Retazo, que es justamente también un espacio en Aya Music, que es un radio comunitario, una estación de radio comunitaria en Deptford. Pero bueno, pues el tercer sábado de cada mes tenemos un programa para la diáspora latina. Entonces, pues es maravilloso, sí. Bueno, ahí para que las amigas y los amigos se conecten a escuchar también. Sí. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias nuevamente, Luisa. Ahorita vamos a comer empanadas. Y bolitas de plátano. No, qué felicidad. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación tan amorosa, por confiar también en mí, en mi experiencia. Bueno, Elisa, ¿nos quieres acompañar en el bye, bye, bye? ¿Cómo así? Quedó tiesa. ¿Qué es eso? ¡Ay, auxilio! Nosotros nos miramos, pero diciéndoles bye, bye, bye a los claro. Bueno, 1, 2, 3. Bye, bye, bye.